Bienvenidos a Radar by Coding. Esta semana tenemos algunas noticias muy interesantes con respecto a nuevas actualizaciones, a un nuevo lanzamiento de Cursor y también algo con respecto a los límites que está teniendo hoy en día Anthropic y particularmente con Claude y Claude Code. Bien, también vamos a tener un poco de un pique que les quiero dar sobre Mercado Pago, el nuevo MCP de Mercado Pago para que puedan instalarlo en sus apps y apps mucho más fácil. Y también por último una idea de app que va a surgir a partir de un proyecto open source muy interesante. Bien, la primera noticia de la semana tiene que ver con el lanzamiento de casos de uso de Codex, que es básicamente una galería en donde muestran que Codex no solo funciona para programar, sino también para hacer otro tipo de tareas muy interesantes que pueden ser como por ejemplo generar presentaciones, como se ve bien ahí. También se puede convertir diseños en Figma en código, hacer un montón de cosas más que no tienen solo que ver con programación, con bytecoding y con código en sí. Entonces nos mostraron básicamente esta galería y van a ver un montón de nuevos usos que va a comenzar a agregar la comunidad, muy interesante, y creo que esto también se empieza a asemejar un poco a lo que está haciendo Claude Code, que ya no es solo para programar, sino que hay muchísima gente utilizándolo para crear diseños, para crear un montón de agentes que sirven para otras cosas. Y Codex también va por ahí con este tipo de ejemplos que está comenzando a publicar y también alentando a la comunidad a publicar los suyos para que vean qué tipo de formas y qué puedes hacer con Codex. Entonces va a haber muchísimos nuevos anuncios como este, porque Codex empieza a construir como una app completa, y ya dijeron los de OpenAI que le están metiendo todo el esfuerzo a esta aplicación, Codex App y también Codex dentro de OpenAI, dentro de ChatGPT. Así que seguramente veamos cada vez más usos, cada vez más actualizaciones y cada vez mejores cosas que vamos a poder hacer con esta aplicación dentro de Windows, Mac o cualquier sistema operativo que estés utilizando ahora mismo. Y mientras seguimos hablando de Cloud, también que, bueno, Codex empieza a ir por ese camino de meterle muchísimo más ganas a todo lo que tiene que ver con justamente creación de código, creación de bytecoding, todo lo que tiene que ver con nuevos formatos y nuevas cosas. Cloud también está, veníamos hablando de la semana pasada de que estaba comenzando a todavía actualizaciones siempre, todas las semanas, casi todos los días estaban tirando una nueva actualización. Pero esta semana en particular comenzó a aparecer este tipo de mensajes y este tipo de publicaciones de que los planes de Cloud, de justamente de Anthropic, de Claude Code, etc., incluso los planes que eran más caros, los Max, por así decirlo, estaban comenzando a limitarse un montón. Y no es que fue solo esta persona que te estoy mostrando en pantalla que lo dijo, sino que hay un montón de publicaciones con respecto a esto. Y la verdad es que salió a decir la jefa que estaba encargada de Claude Code que en verdad no es ningún tipo de error. Lo que está pasando es que justamente tuvieron que bajar y limitar un poco, porque obviamente hay dos razones para eso que para mí son bien claras. O la capacidad de cómputo y el hardware no le está dando a Claude para sostener la demanda que intentó crear, bien, porque si sabemos hay muchísimo marketing con respecto a Claude y Claude Code, y estos últimos meses han crecido un montón con respecto a esto, y la verdad es que le puede haber pasado por arriba eso, que quiere decir que no le esté dando el hardware, no le esté dando el cómputo para cumplir con esas personas, subsidiar todos esos tokens que están consumiendo las personas, o lo que puede ser es que también ya están a punto de lanzar el nuevo modelo, que si no me equivoco es Cloud Mythos, que ya se liqueó, ya se filtró esta semana, que también está muy interesante, pero no quiero hablar de esta noticia hasta que no esté confirmado por completo. Pero seguramente pase una de esas cosas, o están limitándolo a propósito, porque va a salir un nuevo modelo que ya va a superar obviamente a Opus o a Sonnet, o justamente no le está dando la capacidad de hardware y de cómputo para cumplir con todos los tokens que están consumiendo las personas. Recordemos obviamente que todo el tema de estos planes que nos ofrecen las empresas de inteligencia artificial están subsidiados. Cloud salió a decir hace un poco tiempo que un plan de $200 a ellos les cuesta $5.000 al mes. Entonces hay que tener en cuenta que esto no va a durar para siempre, y vamos a comenzar a ver cada vez más estos límites, y obviamente no va a pasar solo con Cloud, va a pasar con OpenAI y con otros modelos de inteligencia artificial, que va a llegar un momento que lo van a comenzar a limitar cada vez más. Así que
te recomiendo que comiences ahora a hacer bytecoding y a hacer cosas interesantes con inteligencia artificial, porque seguramente en un año o un poquito más vamos a tener cada vez más límites. Pero sí, una de las noticias más importantes de esta semana es la cantidad de usuarios que se dieron de baja justamente por esta limitancia que está poniendo Claude y Anthropic, y básicamente no salieron a decir nada más allá de que no había ningún tipo de bug, sino que esto era así porque la gente estaba consumiendo demasiados tokens y tuvieron que bajarlo. Esa fue la realidad. Y por último, pasamos a lo que es la tercera noticia de la semana, y me parece a mí la más interesante de por sí, que es el lanzamiento de Cursor 3. Cursor es el IDE que utilizo por defecto para programar y para hacer bytecoding dentro de mi entorno. Me parece uno de los mejores IDEs a la vuelta. Muchos dicen que es solo una copia de VS Code, pero para mí es muchísimo mejor. Y obviamente esta semana sacaron una nueva actualización. Recuerdo que hace poco incluso lanzaron Cursor 2, o sea que esto de Cursor 3 es bastante nuevo y no pasó mucho tiempo de la última versión. Y la verdad que es lo más interesante de este lanzamiento es que hay un cambio muy interesante con respecto a la creación de código y del bytecoding en sí, que es lo siguiente. Cursor antes era un editor de código justamente que se le integraba inteligencia artificial, y esa fue la gran premisa de por qué nació Cursor. Es decir, le integraron inteligencia artificial a un editor de código como era VS Code, y justamente a partir de ahí comenzaron a crecer. Ahora tomaron otro camino y ya se alejan del centro, que era como antes el centro era el código, y ahora van por este camino de que el centro son los agentes de inteligencia artificial. Entonces ahora Cursor, en vez de ser un editor de código con inteligencia artificial, va a ser una inteligencia artificial con editor de código. Y este es un cambio muy interesante porque todos los cambios que brindaron sobre la nueva actualización va con respecto a esto. Están haciendo cada vez más que a mí la interfaz me hace acordar un montón a Codex App, que tengo un video pendiente para mostrarles, pero básicamente es muy parecida, y que cada vez más vamos a estar viendo justamente este tipo de cambios en las nuevas aplicaciones de los IDE, básicamente los editores de código, que van a ser mucho más agénticos. El centro va a ser el agente y no tanto el código. Que muchos me dirán, está buenísimo, pero a mí me interesa ver el código. Sí, lo vas a poder seguir viendo, pero es una realidad que cada vez va a estar como menos ligado a que lo veas y que más trabajes con agentes para lograr las tareas que quieras. Entonces, nada, me pareció súper interesante. La actualización también está muy buena, ya la comencé a utilizar. También tengo un video planeado para mostrarte sobre esto, que la verdad a mí me encantó. Obviamente hay mucha gente en contra, hay mucha gente que le encantó. Como siempre, este tipo de actualizaciones genera un montón de controversia, pero a mí me parece muy interesante, muy, muy lindo también la forma en que están mostrando los diferentes agentes acá en diferentes hilos, también muy parecido a Codex. Y me parece que van por buen camino. Me parece que de por sí el IDE clásico va a comenzar a morir de a poco, ya lo estamos viendo, y vamos a empezar a ver más este tipo de aplicaciones. El pique de esta semana que estoy utilizando mucho hace tiempo, y me di cuenta una vez que lo publiqué en Instagram, de que hay mucha gente que no tiene ni idea de esto, pero Mercado Pago lanzó un MCP server que está ayudándome muchísimo a integrar cualquier tipo de herramienta que tiene Mercado Pago dentro de mis SaaS o apps. Básicamente lo que hace este MCP es que conecta toda la documentación, todo lo que necesitas, justamente para que la inteligencia artificial entienda muy bien qué tiene que hacer para integrar justamente Mercado Pago en tu aplicación o SaaS. La verdad es que es muy sencillo de instalar. Básicamente te vas a mcpmercadopago.com.uy o el país que sea .ar, etc. Y básicamente te vas para acá abajo y se integra prácticamente con Cursor, Windsurf, VS Code o Cloud Code. Bien, cualquiera de estos es muy fácil de instalarlo. Incluso lo podrías hacer con Codex, esto también con el Access Token que tenés acá. Y lo instalás justamente en tu IDE o en Cloud Code o en Codex, y ya podés comenzar a trabajar con este MCP, que básicamente te va a ayudar un montón a que la IA acceda a la documentación, a sugerir cambios de código y también a evaluar la integración. Y también hay un montón de prompts que podés encontrar dentro de esta biblioteca, que ya te voy a mostrar, para integrar justamente los diferentes productos que tiene Mercado Pago. Es decir, Checkout Pro, Checkout API, suscripciones y planes, que es lo que estoy utilizando hoy en día para integrarlo en un MVP que estoy creando por mi cuenta. Justamente utilicé este MCP server y la verdad es que es un lujo.
en una tarde tenía instalado Mercado Pago, que antes eso me hubiera llevado tal vez 3-4 días, ahora es un toque. Y la verdad que es un pique que me parece muy interesante que puedas comenzar a utilizar, porque está muy interesante y te puede ayudar muchísimo a integrar, quieras o no, una de las herramientas más importantes para cobrar en todo lo que es Latinoamérica. Y la idea de esta semana, para que puedas comenzar con Bytecoding, comenzar a crear un MVP o alguna idea que se te ocurra, nace a partir de este proyecto open source que se llama Paperclip. Que Paperclip básicamente lo que hace es permitirte contratar empleados de IA, marcar una meta o marcar justamente un objetivo y comenzar a automatizar trabajos para que esos agentes de IA comiencen a trabajar juntos y obviamente completar esa tarea o esa meta. La verdad es que está súper interesante, es muy fácil de instalar con NPX en tu terminal, vas a CMD, tiras esto y es muy sencillo de hacer, tiene un montón de estrellas en GitHub y tiene mucho sentido porque estoy preparando un video sobre esto porque me pareció muy interesante y la verdad es que es una locura de utilizarlo. Acá les voy a mostrar un videito, pero básicamente esta es la interfaz, corre todo en local y nada, y básicamente vos les marcas un objetivo a los empleados de IA que tenés y ahí empiezan a trabajar con diferentes roles para brindarte ese objetivo. La verdad que es local, es open source, es gratuito y es una locura lo bueno que es e interesante que es esto. Y básicamente lo que podés hacer con esto es justamente marcar diferentes tareas o MVPs y crearlos gracias a Paperclip. Por ejemplo, te podrías marcar la idea de crear un MVP de Bytecoding justamente y tener más un agente de programación, un agente de marketing, un agente para monetizar, otro agente para orquestador que ayude a cumplir todas las tareas y básicamente ahí te vas armando como un equipo de IA que se encargue solo de hacer ese MVP y vos lo único que haces es aprobar o ver si van por el camino correcto como vamos viendo ahí. La verdad que tiene un montón de cosas, podés conectarlo a Codex, podés conectarlo a OpenCloud, también tenés una forma de ver cuánto están gastando cada uno de los agentes, cada una de las compañías que tenés, porque eso también está muy interesante, no solo podés marcar un solo objetivo, vamos a decir, sino que podés armarte diferentes empresas dentro del dashboard y a partir de eso generar diferentes podrías construir diferentes cosas. Me imagino que podrías hacer un montón de estas cosas. Acá vemos que trabaja con OpenCloud, Cloud Codex, Cursor, Bash, que es terminal, y HTTP. Así que es muy fácil de integrar y muy fácil de hacer. Y ahí básicamente vamos viendo, por ejemplo, en el landing, por ejemplo, esta tiene una misión, la compañía votar más una compañía. Tenés una meta de un proyecto y ahí van los agentes a comenzar a implementar tareas, trabajar juntos para lograr esos objetivos. Y está muy interesante, muy bueno. También tiene Herbit justamente para que cada una de las cosas se genere a partir de ciertos horarios como los cron jobs. Y está muy interesante. Entonces, ¿qué podrías armarte con esto? Un montón de cosas que se me ocurren. Por ejemplo, no sé, armarte una página web totalmente automatizada, por ejemplo, de un nicho que te interese y comenzar a armarte 4 o 5 agentes que se encarguen de gestionarla totalmente. Uno que se encargue del SEO, uno que se encargue de publicar, otro que se encargue de publicar en redes sociales, otro que se encargue de buscar las noticias o las tendencias y otro que se encargue de orquestar todo junto y monetizarlo, por ejemplo. Y ahí tenés una idea muy interesante que podrías armar con Paperclip. Entonces, fíjate, rechalo, la página es paperclip.ing. La verdad que es muy fácil de instalar, no te preocupes si no tenés mucha idea, porque es muy sencillo de hacer con este que te mostré aquí, el NPX, que es el onboard, si no me equivoco está por acá. Con este de aquí lo abrís el CMD o el PowerShell de tu Windows o el Mac, la terminal, lo instalás y ya comenzás a utilizarlo. Luego copias la API de Codex o la API de OpenAI o la que tengas y comenzás a trabajar en ello. Entonces hay un montón de cosas que podrías armar con esto. Estoy preparando un video también de cómo hacerlo funcionar para que te quede y puedas utilizarlo a tu favor. Así que nada, me parece una idea muy interesante para comenzar a aplicar y cada vez vamos a ver más este tipo de software de orquestación para, justamente como dice acá, muy interesante para compañías que no tienen humanos en sí funcionando, sino que son agentes de inteligencia artificial.
Y esas fueron las noticias y los piques de esta semana. Espero que te haya gustado muchísimo. Mi idea es con Radar by Coding acercarte todas las noticias más interesantes y también todo lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial y el bytecoding, que como sabrás y te imaginas, todos los días se está actualizando y no puedo traerte todo lo que está pasando hoy en día, pero sí mi idea es mostrarte lo más importante y lo que te puede ayudar muchísimo si pensás construir y lanzar algún tipo de proyecto o negocio en internet gracias a este tipo de herramientas. Así que si te gustó, espero que te suscribas, que me ayuda un montón, también que dejes tu comentario y un like para apoyarme y para seguir creando este tipo de contenido semana a semana. Nos vemos en el siguiente video.